Muchas gracias, Darío. Y bueno, preguntas hay bastantes. Vamos a ir como tomando no sé si las podamos responder todas, pero hay una que me pareció bien interesante eh, y en relación a la permeabilidad intestinal aumentada. ¿Puede la permeabilidad intestinal aumentada dejar pasar, por ejemplo, más hierro o más cobre del que debería pasar y esto pues repercutir al final en un incremento de estos valores en cuerpo que lleven posiblemente a una enfermedad o una intoxicación por estos elementos? Bueno, ahí hay un punto importante de mirar, Alejo, y es que ese no es el grave problema. El grave problema realmente es que la permeabilidad intestinal está generando inflamación. Inflamación que puede ser mínima persistente de bajo grado, que incluso con una de las preguntas que venía aquí, que se hacía era que si podía uno tener permeabilidad intestinal sin síntomas, puede estar, sobre todo en la primera fase, puede haber permeabilidad intestinal sin síntomas. La segunda, y es cuando nos damos cuenta entonces que aquí, mire, cuando el intestino está bien cerradito, solo pueden pasar moléculas que tengan lo que se llama un peso molecular de 500 Dalton. Pero si el intestino se abre, entonces aquí van a poder pasar moléculas cada vez más grandes, lo cual entonces va a generar la alteración de la respuesta inmunológica que se manifiesta principalmente en el síndrome inflamatorio de mucosas, el síndrome inflamatorio intestinal. Y esto puede además culminar en algo ya muchísimo más grave, como sería evidentemente la posibilidad de que haya translocación bacteriana, que como ya nos decía Darío ahora, pues lo vemos típicamente en las unidades de cuidados intensivos y termina con situaciones sépticas que cuestan la vida y la muerte del paciente. Así que esto es una situación mucho más compleja. Otra de las preguntas que se nos hacía allí en el listado era que si el síndrome inflamatorio intestinal es tan frecuente, si la permeabilidad intestinal es frecuente, la permeabilidad intestinal es demasiadamente frecuente, solo que tristemente no se le ha prestado la importancia y no se entiende que a lo mejor un dolor de las articulaciones o un dolor de cabeza o una fatiga extrema o como dice, doctor, es que estoy muy cansado, me siento agotado, duermo y no descanso, eso pueda tener que ver con síndrome de permeabilidad intestinal anormal. Otra de las preguntas que nos hacían allí era que si, por ejemplo, se podía detectar. Hubo mucha evolución en esto. Inicialmente se daban sustancias de tamaño molecular grande para testar si aparecían o no aparecían, por ejemplo, en la orina. Lo que indicaba era que si el intestino estaba grande, esas moléculas, estaba el intestino abierto, esas moléculas habían podido entrar y por eso el paciente las orinaba y era el primer diagnóstico que se hizo un poco indirecto y no tan exacto. Pero ahora, utilizando la técnica de ELISA, que es una técnica muy exacta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, cuando el intestino está correcto, aquí las uniones estrechas son producidas por una proteína especial que se llama la sonulina. Entonces, cuando esto se rompe, fracciones de estas proteínas aparecen en la materia fecal. Y utilizando entonces las técnicas de laboratorio, se detecta la presencia de sonulina, lo que indicaría que las uniones estrechas se están rompiendo y por lo tanto el intestino se está abriendo. O sea que sí tenemos esa posibilidad. Y todavía utilizando, por ejemplo, la calcoproteína, se podría determinar si hay nivel inflamatorio también. O sea que hay formas ya de laboratorio para decirle a la persona, usted tiene un síndrome de permeabilidad intestinal anormal y este síndrome de permeabilidad intestinal anormal es la causa por la cual usted está con dolores terribles de la espalda, con dolores de las articulaciones, con dolores de cabeza, con agotamiento, con flatulencia, con dispepsia, con toda una variedad de síntomas que al principio, y eso es muy importante saberlo, eran tan variados los síntomas que se pensaba que o sea, que era un problema de que el paciente era el que se le ocurrían ese tipo de cosas.
Desgraciadamente, cuando hay este tipo de patologías donde la sintomatología puede ser muy variada y Pedro tiene unos síntomas, Pablo otros síntomas, María otros síntomas, entonces tienden a pensar de que no, porque todos estamos acostumbrados a signos y síntomas de la enfermedad, donde dígame los síntomas, los 5 principales síntomas de la enfermedad. Pues no, aquí pueden ser muchísimos y muy variados y muy diferentes entre uno u otro paciente. Así que si el médico no tiene olfato instintivo de pensar esta persona con su estilo de vida, con su pésima alimentación, con su nivel de estrés, con la contaminación ambiental con la que está viviendo, con todos estos factores que pueden favorecer que aparezca el síndrome de permeabilidad intestinal anormal, si no lo sospecha, entonces no lo va a tratar. Y para el tratamiento necesita un cambio muy juicioso en la dieta. Incluso los australianos desarrollaron una técnica que se llama Food Map, que es una técnica específica de dieta donde se eliminan sobre todo ciertos tipos de carbohidratos y ciertos tipos de fructósidos que se llaman, que serían los que pueden favorecer o inflamar muchísimo más. Esto es bien complejo y en estos días leía un paper bastante reciente que decía que el problema con el síndrome de permeabilidad intestinal anormal era que, comillas, prácticamente no se cura porque el paciente hace el tratamiento, el paciente se mejora, pero viene lo típico, vuelve y cae, como el vicioso del cigarrillo o el vicioso de las drogas o el vicioso de cualquier cosa, pues vuelve y cae en el vicio de comer lo que no es sano comer, vivir de la manera que no es sana vivir y por tanto su intestino vuelve y se inflama y la permeabilidad intestinal vuelve y se genera y se produce. Así que la verdad, aquí hay mucha leña para cortar y dentro de las clases del curso de toxicidad y su terapia y su enfoque preventivo y terapéutico, en la parte que tiene que ver con los alimentos, tenemos una parte muy específica y muy dedicada a este síndrome de permeabilidad intestinal anormal que se está volviendo prácticamente universal, puesto que comida chatarra, comida basura, estrés, toxicidad ambiental, metales pesados, talatos, por ejemplo, el problema que podemos tener con todos estos edulcorantes, muchas cosas que los seres humanos estamos utilizando en el día a día sin saber que nos están dañando el intestino y si el intestino se permea y se daña, vamos a tener inflamación. Tan interesante es esto que ahora hablan de low grade inflammation, inflamación persistente de bajo grado, como quien dice el arrocito en bajo. El paciente está inflamado, pero no tiene manifestaciones de síntomas de tipo inflamatorio. Esto preocupa muchísimo porque la persona, sin saberlo, está progresivamente la enfermedad avanzando y posiblemente cuando ya aparezcan daños peores o situaciones inflamatorias intestinales muchísimo más graves, pues se perdió un tiempo valioso para haber solucionado y para haber reparado a este paciente. Así que este intestino permeable, más que entre hierro o que entre algún elemento mayor del contenido, hay que entender que en el lumen tenemos ante todo una disbiosis intestinal y una situación proinflamatoria, porque acuérdense que hay alimentos que inflaman, eso ya está perfectamente reconocido, alimentación proinflamatoria. Y por eso es que hemos incluido mucho del trabajo de Alejandro en este curso, puesto que hablar de toxicidad y no hablar por ejemplo, la comida correcta y sana, hablar de intestino inflamado y no hablar de la comida correcta y sana, hablar de síndrome tóxico y no hablar de cómo puedo yo disminuir la inflamación a través de la alimentación, pues no iba a permitir que el curso estuviera completo. Así que este es un tema, créanme, un tema de base, un tema importante. Hay que abrir los ojos y que como verán, por ejemplo, los que reciban el bono de los síndromes somatofuncionales, pues hoy día hay cantidades de personas sufriendo síntomas que van donde los médicos van, nos llegan pacientes con cartapachos de
10, 12 médicos, exámenes de laboratorio, radiografía, resonancias, de todo, y nadie sabe, y muchas veces terminan mandándolo donde el psiquiatra lo recibe y dice, no, este paciente no tiene ningún problema psiquiátrico, y con lo cual el pobre paciente queda en el aire porque nadie sabe que estos síndromes somatofuncionales tienen que ver con algo que se llaman las excitotoxinas. Y por ejemplo, el glutamato monosódico, un saborizante artificial que inventaron los japoneses hace mucho rato, puede generar una cantidad de alteraciones acá arriba a nivel del cerebro porque altera el sistema glutamato cerebral y por lo tanto aparecerán una cantidad de manifestaciones en el cuerpo del paciente. Tenemos mucho que contarles, así que los esperamos. Vale la pena. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en producir un material de altísima calidad. Somos un grupo de trabajo que todos los días estamos en función de que ustedes realmente reciban una educación de calidad. Lo más importante para los colegas podrán recibir la certificación de la Hufeland Society y de la International Society de Alemania, y para los que no, la clínica les dará un certificado de atención, o sea, de que atendieron el curso y que por lo tanto han recibido la información. Así que con todo cariño los esperamos a este curso de toxicidad y su importancia en la medicina, ante todo en la prevención de enfermedades crónicas. No sé, Darío, o si tienes alguna. Hay una pregunta que me parece interesante. ¿Es el estreñimiento una manifestación de la permeabilidad intestinal? No necesariamente, pero lógicamente el estreñimiento puede alterar y puede llevar a problemas, porque de hecho, cuando nosotros entendemos que lo que está en el intestino grueso a punto de salir puede tener una carga tóxica de importancia, indol, escatol, mercaptano, triptofano, cosas que deben ser evacuadas. Si no se evacúan, entonces se produce lo que se llama síndrome de autointoxicación intestinal. O sea que ahora las sustancias que no salieron a la hora requerida, en el tiempo requerido, pueden volver a ingresar. Y es la razón por la cual entonces se busca otra vía de salida, que ya Darío nos explicaba cómo puede ser la piel, y muchos brotes y muchas reacciones de piel pueden ser por un intestino estreñido. Pero lógicamente un intestino estreñido es un intestino tóxico y por tanto puede terminar generando problemas inflamatorios, y cuando se inflama es cuando las sonulinas se rompen y el intestino se abre. Así que sin ser necesariamente una manifestación de permeabilidad intestinal, puede preceder, junto a muchas otras cosas, la aparición de la permeabilidad intestinal anormal. Yo con el tratamiento del estreñimiento de los niños he sacado una conclusión que la saco para los niños, no sé si para los adultos, pero me imagino que sea igual. El estreñimiento en los niños habitualmente no es un intestino perezoso. Entonces, porque tenemos el concepto de que el intestino no se mueve. En realidad, por la experiencia que yo he tenido, porque es que para tratar el estreñimiento en los niños, como ya les dije, es casi nunca, es decir, en estos montón de años he dado laxantes. ¿Por qué se me mejoran? Es decir, ¿qué hago para que se me mejoren? Cambio la comida para dar todos los elementos que tiene la fibra, que tiene los fitonutrientes, etcétera, moduladores de la respuesta inflamatoria como la homeopatía y los probióticos para ayudar con la contribución del cambio de la flora intestinal. Entonces yo he sacado la conclusión, el estreñimiento en los niños no es un intestino perezoso, es un intestino mal coordinado. Entonces, ustedes miran el cólico del lactante, ¡ay, que le duele! Y pegan esos gritos, ese intestino está así, está así. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Uno quisiera que esa onda peristáltica se llevara a cabo de manera adecuada para que todo se propulse hacia adelante. Y eso es lo que yo siento que pasa cuando hacemos estos tratamientos, y yo me preguntaba, pero ¿por qué pasa eso? Es el efecto que tiene esa intoxicación a nivel de la luz intestinal sobre las fibras nerviosas que controlan el movimiento intestinal. Entonces, al final, toda la carga tóxica del cuerpo va a pasar por una etapa en que tiene que estimular una fibra nerviosa para que de allí se genere una respuesta de cualquier tipo.
Entonces, si el estímulo es adecuado, buena comida, buena alimentación, buenas sustancias químicas allá, una eliminación de la carga tóxica, esas fibras, entendiendo que el intestino, junto también como los vasos sanguíneos, tienen el juego del simpático y el parasimpático. Entonces, en la medida en que ellos funcionen coordinados, la función se lleva adecuadamente. No quería terminar, Arturo, porque tocaste un tema también del cerebro. Y hay un elemento importantísimo que no le prestamos atención, que es permeabilidad intestinal aumentada, más tenemos que prestarle atención a la barrera hematoencefálica, porque es que el vaso sanguíneo que tiene su endotelio unicelular allá en contacto con el tejido nervioso, con el cerebro, ese también se puede abrir. Claro. Y al abrir comienzan a pasar un montón de cosas al cerebro y comienza a haber una inflamación a ese nivel. Y yo lo he extrapolado, confieso que no me he dado la tarea de buscarlo, pero es que aquí estamos hablando de barrera hematoencefálica. Pero es que también tenemos que hablar de barrera hematotisular, porque todos los tejidos funcionan de la misma manera. El vaso sanguíneo llega a sus capilares unicelular, una sola capita de células que separa al tejido de cada órgano. Entonces, si eso falla, pues comienzan a pasar toxinas a cada uno de los órganos. En resumen, permeabilidad intestinal aumentada, falla en la barrera hematoencefálica y falla en la barrera hematocelular. ¿Qué más razones para abrir un capítulo y comenzar a buscar las causas de la enfermedad crónica por ese lado, más allá de simplemente dar un medicamento supresor? Y Darío, eso que tú acabas de decir es tan cierto y tan importante que te lo voy a mandar porque lo tengo. Hay un paper que se llama Leaky Gut, Leaky Brain. O sea, intestino permeable, cerebro permeable. O sea que ya hay una publicación, la pueden buscar en PubMed, Leaky Gut, Leaky Brain, y van a encontrar precisamente cómo, además que el eje intestino-cerebro pues está completamente reconocido, este intestino que se daña afecta terriblemente la barrera protectora del sistema nervioso. Y por eso hoy día, con tanto problema intestinal, observamos muchas alteraciones y disfunciones en el comportamiento y en la parte mental y emocional de nuestra sociedad humana. Arturo, hace muchos años un colega que le dio una virosis de esa repicha, pues, que estaba así, pues, él después de esa virosis entró en un estado depresivo. Claro. Y resulta que él comentó el tema con un colega internista o algo, y yo, no, eso no tiene nada que ver. Y miremos cómo encontramos la correlación. La carga viral generó una respuesta inflamatoria sistémica que aumentó seguramente de base en la permeabilidad intestinal aumentada, más un incremento de la permeabilidad aquí en el cerebro, y toda esa carga tóxica pasó al cerebro y comenzó a hacer manifestaciones neurológicas, en este caso emocionales, depresivas por esa misma razón. Entonces sí tenemos un fundamento real para correlacionar la patología inflamatoria viral, en este caso, con manifestaciones emocionales por la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Claro. Y vaya uno a saber metales pesados, vaya uno a saber si estaba durmiendo con el enemigo, vaya uno a saber tantas cosas que pueden sumarse como factores. Es que se nos olvida el concepto del terreno, y el terreno tiene que ver con muchos aspectos. Por eso es que hay que estar tan juiciosos en el estilo de vida si queremos llegar a una vejez con calidad y tener una dignidad cuando lleguemos a la hora de la muerte. Es así. Última pregunta. ¿Pueden los antibióticos generar una permeabilidad intestinal aumentada? Y si es así, ¿cómo se podría ayudar, sobre todo en el caso de los niños? Bueno, allá hay un punto importante. No es que el antibiótico per se sea el generador de la permeabilidad. Lo que pasa es que el antibiótico es el mayor factor causante de disbiosis de la microbiota del intestino. De hecho, una sola dosis de clindamicina es capaz de echar al traste, por así decirlo, toda la microbiota, todas las bacterias del intestino. Y cuando se altera
la microbiota, cuando el equilibrio entre firmicutes y bacteroidetes, que son las bacterias que deben estar en el intestino, se alteran de manera severa, se puede entonces generar la permeabilidad intestinal. Así que no es directamente el antibiótico el causante. El antibiótico altera la microbiota genera todo un desorden sobre la pared de la mucosa, porque es que acuérdense que es, como les decía al principio de la charla de hoy, es una sola celulita al lado de otra. La mucosa es una sola celulita al lado de otra. Por lo tanto, la posibilidad de daño, si se rompe, si se abre, si se crea el espacio, ya estás dentro, porque mientras estés en el lumen intestinal, como decía Darío, estás afuera, igual que lo que está afuera, separado por la piel. De la boca hasta el ano, estás fuera, y solamente cuando pasas la barrera, cuando pasas la mucosa, entonces es que ya estás dentro del cuerpo. Por eso, si la mucosa se abre porosa y deja entrar macromoléculas, proteínas parcialmente digeridas, o peor aún, bacterias, la vida se nos puede volver una verdadera desgracia. Bueno, Bien. ya cubrimos todas las preguntas. Por mi lado, agradecerle a todos la presencia hoy en este live, ya sea por los diferentes canales que estuvimos comunicándonos. Invitarlos de nuevo. Tenemos un bono de acción rápida buenísimo. Por mi parte, me he gozado totalmente siempre la elaboración de estos cursos, y lo más importante es que son cursos de ir a la acción. Me vas a ver cocinar, te voy a dar las recetas, vas a tener los PDFs de los recetarios, vas a poder realmente tener un chef en casa que te va dando la directriz de cómo preparar ciertas cosas para poder aprender a comer y evidentemente utilizar la comida como una forma, en este caso, para desintoxicarnos. Muchas gracias y muy amables por haber estado en nuestro tercer live, y esperamos volvernos a ver muy pronto. Tengan buena noche. Gracias. Gracias.